Candidata, pero ahora vamos a pasar a la entrevista y le doy la bienvenida al señor Andrés Calderón, analista político, pero a ver, si ya lo vemos en pantalla para saludarlo, y también voy precisando unas palabras con las que me quedo de la columna escrita por él el día de ayer. Si el domingo fue la fiesta de la democracia, el lunes será de la resignación. Día en el que los miopes y ciegos políticos enfrentarán la realidad en que se ha venido forjando delante de sus ojos, aunque no hayan querido verla. Y esto en contraste, ¿no? O más bien, analizando también los resultados de OPE, señor Calderón, reafirma lo que usted escribió, las líneas que empezó el domingo. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes. Sí, creo que hay, por un lado, un poco de miopía de la política peruana, sobre todo de parte de los que estaban contendiendo en la primera vuelta y que no se daban cuenta de que había un rival que ya mostraba crecimiento desde febrero y una escalada rápida hacia el final de marzo y la última semana de abril, y que terminó desplazando sobre todo las candidaturas de izquierda, ¿no? O sea, Verónica Mendoza ni Johnny Lescano lograron despertar suficiente interés en sus electores, en un voto que evidentemente está disconforme con el sistema no solamente económico, sino que creo que también político establecido, y no fueron tan atractivos que en poco tiempo pudo un candidato superarlo, ¿no? Y por otro lado creo que hay un poco de ceguera voluntaria de muchas personas que en realidad siguen cuestionando las encuestas, siguen cuestionando la información que los medios de comunicación difunden sobre cómo van avanzando las preferencias electorales. Y parece irónico que hablen de una sorpresa en el último día de la votación, cuando realmente ya se veía venir este crecimiento y este potencial resultado. Y además es importante hacer esta analogía con lo que ocurrió en el verano pasado, en enero del 2020, con la elección congresal, donde también muchos dijeron sorprenderse por el voto para FREPAP y finalmente ahora más bien parecían que se habían olvidado. Este voto, entonces, que ha sido calificado de diversas formas, seguramente también lo habrá visto usted en las redes sociales. ¿Qué voto es? ¿Es el voto, a ver, del dolor de la pobreza? ¿Es el voto de la también desesperación? ¿Es un voto firme en las convicciones de la propuesta del señor Castillo, que algunos también analizan que amenaza ciertas garantías constitucionales cuando habla de cerrar el TC, por ejemplo? A ver, creo que podemos explicar desde varias perspectivas. Voy a mencionar solamente dos, ¿no? Una es de hartazgo del partido político tradicional o el partido político nacional, que en realidad ha hecho muy poco trabajo de bases, y que esto se ve, ¿no? O sea, el señor Castillo, en una campaña fuerte pero de intensidad reciente en las últimas semanas, logró cosechar ahí donde ningún candidato obtuvo ese resultado, a pesar de que estuvieron sembrando desde fines del año pasado, ¿no? Me refería, por ejemplo, como Verónica Mendoza, su candidatura nunca supera el 10% de intención de voto. Pedro Castillo logró hacer eso en prácticamente una semana, incrementar eso. Y por otro lado, no es solamente al rostro político, sino también, evidentemente, hay un discurso que cala en ciertas regiones del país, que es de un cambio radical, tanto en el modelo económico. Y no sé si es que es necesariamente un cambio radical de las instituciones políticas, que creo que es justamente a lo que hacías alusión, sino de crítica, ¿no? De decir que el mantener estas circunstancias como las conocemos, cómo se viene desempeñando la relación, por ejemplo, entre el legislativo y ejecutivo, es un reflejo de una ignorancia o de soslayar las preocupaciones del ciudadano de a pie. Pero habrá funcionado también aquello que finalmente tuvo mucho aplauso, un cierre del Congreso reciente, ¿no? Estamos hartos del Congreso, entonces cerrar el Congreso como propuesta suena bien para muchas personas. Entonces cerrar el TC para algunos también puede sonar bien y agradable, porque quizás se ve con cierta distancia la importancia de esas instituciones. ¿Va por allí también? ¿Nos falta conocer mejor el funcionamiento de los organismos en nuestro país? Sin duda. O sea, no, creo que, digamos que el detalle específico de cómo funciona cada institución y quién está cumpliendo bien su rol o no, o si es que está abusando de ese poder, ¿no? Sí. Si es que el Congreso está abusando con la vacancia, si es que el Ejecutivo está abusando con la disolución del Congreso, es algo no muy bien
conocido, y por otro lado también es, creo que, algo muy subestimado ya. O sea, el comportamiento que tuvo el Ejecutivo y el Congreso durante este último quinquenio ha hecho creer a muchas personas que si no me gusta el Congreso lo puedo disolver y se acabó, ¿no? O si no me gusta el presidente lo puedo vacar y se acabó. Reglas excepcionalísimas y traumáticas para cualquier país, que un poder del Estado deje de funcionar, la hemos minimizado tanto, la hemos banalizado tanto, que hay candidatos como el señor Castillo, y esto hay que cuestionarlo directamente, que cree que es algo que queda al antojo, al albedrío del presidente, como si fuera un dictador, ¿no? Bueno, usted ha usado palabras gruesas ahora mismo, pero es que pasa justamente por entender cómo funciona. Se ha hablado tanto también de la Constitución, varias propuestas en realidad apuntaban a una reforma o un cambio de la Constitución. ¿Por qué el señor Castillo y no esas otras personas que iban a cambios también que puede tildarse de radicales o que van acorde al sentir ciudadano de la mayoría? Lo que sucede es que ciertamente el debate del cambio de la Constitución llega al país en un momento en el que estamos claramente golpeados, ¿no? O sea, la economía del país está golpeada, el servicio de salud ha sido nefasto, ¿no? Lamentablemente no había suficiente oferta para atender la demanda de una circunstancia tan excepcional. El servicio educativo se ha visto claramente afectado, ¿no? Sobre todo en las zonas de menor acceso a posibilidades de educación remota. Entonces, ¿eso qué genera? Probablemente es decir, ok, si la clase política no hace algo para cambiar estas circunstancias, para mejorarlas, entonces parece ser que lo importante o lo necesario es hacer un cambio radical. Eso de ahí es un clamor, hay que entenderlo, es de protesta, pero es de protesta, creo yo, lamentablemente más hacia no es tanto hacia el modelo, hacia las instituciones. No es que nuestras instituciones sean malísimas o nuestro modelo de economía social de mercado sea precario. El problema es la ejecución de estas reglas, no cómo se han venido comportando nuestros representantes. Y sobre eso, señor Calderón, permítame hacer un paréntesis porque escuchamos mucho respecto a ello y se dicen cosas que no se ajustan a la realidad, ¿no? Como que tal derecho no es constitucional, no es fundamental y está en el papel de la Constitución que sí son derechos constitucionales. El problema va con la gestión, que es lo que falta solucionar, pero en un documento no basta colocar algo para cambiar la realidad. Esa es otra circunstancia que nos falta analizar. Pero yo le preguntaba por qué Pedro Castillo, por ejemplo, y por qué, en cambio, no la señora Verónica Mendoza, que tiene cierto recorrido ya en la política. ¿Por qué la gente se inclina a una persona que, si bien ha tenido un papel protagónico el año 2017, igual se conoce poco? Sí, creo que la clave está en eso, ¿no? Se le conoce poco, más allá del desempeño que tuvo en el 2017, y creo que el que se le conozca mucho a Verónica Mendoza, a Marco Arana, ¿no? que representaba una opción marcada de izquierda, de propuesta de acudir a una asamblea constituyente similar a lo que plantea ahora el señor Castillo, no atrae. En parte porque también, a pesar de que ellos no hayan sido gobierno o no hayan controlado el legislativo, se les reconoce como parte de la misma clase política, del mismo espectro que ha generado o ha colaborado con la inestabilidad por un lado y sobre todo con la falta de soluciones específicas, ¿no? Cuando me refería a esto de banalizar las soluciones que son tan traumáticas como disolución, como vacancia, como inhabilitaciones, justamente creo que eso puede ser percibido para muchas personas como un lío de extraterrestres, de políticos que en realidad no viven la misma realidad que yo, ¿no? Y que se están peleando por cuotas de poder, dentro de los cuales están todos los que han participado prácticamente en estas elecciones, ¿no? Y entonces las personas obviamente no quieren a ese rostro conocido, ¿no? Comprendemos, pero hay otro dato interesante porque después de todo lo que se ha vivido en este último quinquenio, salieron otros liderazgos, ¿verdad? Otros partidos políticos, algunos llegaron al Congreso en el 2020, pero no parece que llegarían a este Congreso, al del 2021, al Congreso del Bicentenario. Por ejemplo, hablo del Partido Morado también, el FREPAP mismo, que fue la sorpresa, entre comillas, el año pasado. En cambio, sí está, después de Perú Libre, Fuerza Popular, que fue muy cuestionada, fue muy criticada. Entonces,
cada 5 años, cada vez que hay elecciones, la gente siempre pregunta cuánto hemos aprendido, ¿no? Y qué es lo que ha pasado en ese sentido cuando vemos, hacemos el análisis ya no solo presidencial, sino también del Congreso. Creo que eso evidencia en parte también la poca paciencia que ya se está generando en los ciudadanos, ¿no? Mira, si miramos los resultados de las elecciones del 2016, primera vuelta, las zonas donde ha ganado principalmente o contundentemente Pedro Castillo son zonas que también lograron donde logró la preferencia Frente Amplio. Frente Amplio que como partido no va a tener ya representación en este Congreso y va a perder la inscripción. En el 2020, UPP logró una gran parte de esos curules también en esas zonas y UPP, ¿no? Al cabo de un solo año, pierde la representación en el Congreso y pierde la inscripción política. Sí. ¿Esto qué nos dice? En realidad son fungibles, ¿no? Son fusibles que estamos cambiando a las personas, dándoles una oportunidad con la votación, pero en realidad no genera suficiente arraigo, no genera un apego ni al partido, ni siquiera ya al candidato. Ahora lo que vemos es, digamos, creo que Pedro Castillo ha cosechado un poco de esto, ¿no? Ha cosechado un poco del hartazgo y de la búsqueda de un nuevo liderazgo en esa línea de pensamiento. De acuerdo. Queda mucho por analizar, señor Calderón, incluso por aquellos que han sido los más votados, ¿no? Y que volvemos a inclinarnos por personas que finalmente tienen investigaciones abiertas en su contra. Entonces, lo comprometemos para volver a entrevistarlo y analizar estos datos ya seguramente con casi el 100%, ya superamos el 95% de las actas procesadas. Gracias por su tiempo.